Importante que no se me olvide decir que me llamo Leoncho García y que llevo 35 años dedicado al periodismo especializado en ajedrez y a la divulgación del ajedrez como conferenciante, presentador, escritor y en los últimos 15 años más o menos, sobre todo, al ajedrez como herramienta educativa. El hecho de que estéis aquí quiere decir que vosotros sois el tipo de gente que puede arreglar el mundo, que esta situación en la que estamos realmente tiene esperanza. Estoy en realidad parafraseando a mi amiga y maestra Mar Romera, que en esta misma silla hace unos meses decía: vamos a arreglar el mundo. Si vosotros estáis aquí en una tarde de verano, donde podíais haber elegido otras muchas maneras de invertir vuestro tiempo en esta tarde, es básicamente porque os interesa la educación. Y necesitamos mucha gente que piense lo mismo que vosotros, que realmente esté convencida de que hay que hacer lo que sea para mejorar la educación en el mundo. ¿Qué tipo de modelos de comportamiento estamos fomentando para nuestros niños? Es decir, estamos erigiendo como modelos de comportamiento, por ejemplo, a los héroes de la telebasura. Eso es terrible. Estamos haciendo que los niños se fijen como modelos que imitar en personas totalmente frívolas, vacías, que no cuentan absolutamente nada interesante, y además eso lo hacen en hora punta, con muchos niños viendo la tele junto a sus padres. O ponemos de modelo de comportamiento a futbolistas que meten los dedos en los ojos del rival, o le insultan de la manera más soez, o fingen lesiones para engañar al árbitro. Eso es lo que nuestros niños están viendo constantemente y esos son sus ídolos. ¿No deberíamos trabajar todos poniendo cada uno un granito de arena para que los ídolos de comportamiento, los modelos para los niños sean científicos, escritores, trabajadores de una ONG, maestros, por supuesto, y si elegimos deportistas que sean realmente modélicos? Me estoy acordando, por ejemplo, de Rafa Nadal, que hace unos años, en una entrevista con un compañero mío del País, a la pregunta de ¿tú te sientes muy importante porque eres muy famoso?, contestó: yo no. ¿Cómo voy a sentirme importante si lo único que yo sé hacer muy bien es pasar una pelota de un lado de la red al otro? Yo no puedo sentirme muy importante por eso. Ese es el tipo de modelo de comportamiento que necesitamos. ¿Y qué les dirías a aquellos que piensan que el ajedrez es un juego aburrido y difícil? Ay, agradezco mucho este tipo de preguntas porque me sirven para desmontar bulos completamente absurdos que hay muy extendidos por el mundo, ¿no? Si tuviera que contestarte en solo 10 segundos, te diría: el ajedrez no puede ser aburrido porque los niños hiperactivos se divierten mucho con él. Y por tanto, si un niño hiperactivo se divierte mucho jugando al ajedrez, es imposible que sea aburrido. Esto que acabo de decir, aparte de un buen titular, es algo muy interesante desde el punto de vista científico. Aquí mismo en Madrid hay un psiquiatra, Hilario Blasco, que está recetando ajedrez todos los días a sus pacientes con TDAH, hiperactivos, déficit de atención, etcétera, en el Hospital Puerta de Hierro. Y es el autor de un estudio científico publicado internacionalmente con todas las bendiciones, donde llega a conclusiones asombrosas. Las conclusiones son: en los casos leves y moderados de TDAH, o sea, hiperactivos, etcétera, el ajedrez puede sustituir a los fármacos. En los casos más graves, puede reducir la dosis. Ahora, si la pregunta la cambiamos un poco y decimos: ¿el ajedrez tiene que gustarle a todo el mundo? No, evidentemente no, puede no gustarte. Si te gusta, entonces lo que yo te garantizo es que no te vas a aburrir durante toda tu vida. Una cosa es el ajedrez deportivo y otra cosa es el ajedrez como herramienta educativa. Puede aburrirte o no interesarte la alta competición, eso es muy normal, pero no conozco a ningún caso de un alumno que se aburra en clase cuando su maestro o maestra están utilizando el ajedrez como herramienta educativa, siempre y cuando esos maestros estén bien formados. Es decir, el caso que mejor conozco es el de mi compañera profesional Lorena García, que
bueno, ella utiliza, por ejemplo, piezas de colores o hace que jueguen al ajedrez en un gimnasio y los niños pueden jugar tumbados o pueden jugar sentados o juegan por equipos o por parejas con juegos combinados donde las piezas en dos tableros a la vez, donde las piezas que se comen en un tablero pasan al otro. Esos niños se están divirtiendo. Aprovecho para desmontar el otro bulo, ¿no? Es que el ajedrez es muy complicado, solo para personas muy inteligentes. Falso de toda falsedad. Es decir, no confundamos a un profesional de la maratón con alguien a quien le gusta correr por la calle o por el campo o por la playa. Los dos corren, sí, pero no tiene nada que ver lo que hacen los dos. El profesional de la maratón tiene que haber nacido con unos genes específicos y tiene que trabajar como una auténtica bestia durante muchos años para conseguir ese nivel de excelencia, igual que un gran maestro de ajedrez. Pero para disfrutar jugando al ajedrez o para utilizarlo como herramienta educativa, no hace falta tener ningún tipo de inteligencia especial. Cualquier tipo de persona de cualquier edad, condición o nivel intelectual puede disfrutar del ajedrez o utilizarlo como herramienta educativa. ¿Qué tipo de capacidades en los niños crees que desarrolla el ajedrez? Los alumnos de ajedrez educativo desarrollan más su inteligencia que los otros, en general, en múltiples parámetros, incluida la inteligencia emocional. También mejoran su rendimiento académico, en general, pero sobre todo en dos áreas, que son matemáticas y comprensión lectora. Esto está incluso científicamente demostrado. Además, hay muchísimas otras cualidades. Bueno, podríamos hacer una lista de 40 o 50, pero por citar solo una, saber ganar y perder en el ajedrez se desarrolla de una manera muy especial, porque tú en el ajedrez, más que en ningún otro deporte, no puedes echarle la culpa de tu derrota ni al árbitro, ni a que está lloviendo, ni a que el terreno está embarrado. La suerte prácticamente no influye. Por tanto, en el ajedrez, el que pierde es el que más aprende. Si yo juego una partida ahora contigo, con Bernardo, y tú me ganas, entonces lo primero que yo voy a hacer es preguntarme por qué he perdido. Yo me voy a ir al hotel o a mi casa pensando por qué he perdido hoy. Evidentemente porque Bernardo ha jugado mejor que yo, sí, pero ¿dónde me he equivocado? ¿Qué tengo que hacer la próxima vez para no cometer un error parecido a ese? Es decir, estoy desarrollando el pensamiento autocrítico de una manera muy intensa. Si yo juego al ajedrez con frecuencia, estoy haciendo eso muy frecuentemente. No me cabe duda alguna de que ahí podemos hablar de transferencia, es decir, que eso que me está desarrollando el ajedrez es transferible a la vida real y yo voy a ser autocrítico en mi vida normal ante cualquier situación porque tengo una especie de músculo automatizado en mi cerebro para ser autocrítico, ¿no? Pero en fin, la lista de virtudes, valores y habilidades que desarrolla el ajedrez es muy larga. Quería saber tu opinión sobre si en todos los colegios debería enseñarse ajedrez y si debería ser una asignatura. ¿Debería ser una asignatura? No necesariamente. Entre otras razones, por una cuestión pragmática. Imagínate, Enrique, que ya hemos convencido al director de tu centro de que el ajedrez es una herramienta pedagógica magnífica. Pero entonces surge la pregunta del millón. Vale, ¿y ahora qué leches quito yo del currículo para meter ajedrez? Enorme problema. Es mucho mejor, desde el punto de vista pragmático, pero también desde el punto de vista educativo, empezar utilizando el ajedrez como herramienta transversal, por ejemplo, en inteligencia emocional, o interdisciplinar, por ejemplo, en matemáticas, en lengua, en historia, en lengua extranjera, en educación física, etc. Si después de uno o dos cursos de emplearlo de esa manera, los docentes, la dirección del centro, los padres y evidentemente el alumnado están muy contentos, lo que suele ocurrir en algunos centros es que entonces deciden que además tenga su hora propia, que se puede enfocar de múltiples maneras. Por ejemplo, en secundaria puede tener mucho sentido que el ajedrez tenga una hora propia para trabajar el pensamiento crítico o el pensamiento flexible, resolución de problemas o de conflictos. Para que esto se entienda un poco mejor. Matemáticas. Hay una gran parte de la geometría, del álgebra y de la aritmética que se puede explicar muy bien
con el apoyo del ajedrez. Un ejemplo muy concreto que voy a copiar de mi compañero Juan Luis Jauregui Berrin, argentino, que probablemente es el mayor experto del mundo en ajedrez para las matemáticas y tiene libros enteros escritos sobre esto, ¿no? Probablemente para todos nosotros los que estamos aquí y para la cantidad de gente que espero que vea este vídeo, cuando pensamos en un rectángulo, lo imaginamos recto. Esto es un rectángulo. Pero en realidad eso es una convención totalmente falsa. Lo imaginamos recto porque a nosotros en la escuela siempre nos mostraban los rectángulos rectos. Rara vez nos los mostraban inclinados o torcidos, ¿no? Entonces, resulta que le damos a una niña o a un niño que solo sabe mover las piezas, le damos un alfil y en 3 segundos nos construye un rectángulo inclinado uniendo 4 diagonales. Tú, como docente, puedes aprovechar esos 3 segundos para enseñar 3 cosas muy interesantes. Primera, no busquéis solamente rectángulos derechos porque pueden estar torcidos. Segunda, por extensión, muchas figuras geométricas pueden estar torcidas, no tienen por qué estar derechas. Y tercera, la más importante, tú no eres el centro del mundo y todo tiene que adaptarse a ti, sino eres tú el que tiene que adaptarse a cómo son las cosas en la realidad. Y entonces, si tienes que ponerte así para comprender que esto es un rectángulo, no esperes a que se ponga derecho para afirmar que es un rectángulo. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Leoncho. Vengo de una institución que lleva ya algún tiempo trabajando con el ajedrez y nos importa mucho competir contra esos modelos de los que hablabas al principio. Por lo tanto, nos interesan mucho los valores. ¿Qué valores crees que aporta el ajedrez? He citado antes la autocrítica, el saber ganar y perder, la empatía, el autocontrol, control del primer impulso, la disciplina, la adaptación al entorno, al colegio, al alumnado, a los docentes, el control del tiempo, la administración del tiempo, el pensamiento flexible, que es una cualidad importantísima en el siglo XXI, porque creo que no exagero si digo que dentro de solamente 15 años, más de la mitad de nuestros niños de hoy van a ejercer profesiones que hoy no existen, utilizando tecnologías que todavía no se han inventado para resolver problemas que todavía no se han creado. Y por tanto, aquí sé que hay muchos docentes. Vosotros, por desgracia, vais a tener que enseñar lo que no sabéis. Y estoy dando por sentado que los docentes que venís hoy a un encuentro como este, es porque os interesa mucho formaros, estar al día, etcétera. Pero por mucho que queráis estar al día, no vais a poder. Porque en los últimos 25 años el mundo ha cambiado más que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad de 25 años. Y va a seguir cambiando a toda velocidad durante los próximos 25 años. Por tanto, tener un pensamiento flexible es esencial. Ya no basta con enseñar a pensar. Ahora hay que aprender a pensar de manera flexible. Bueno, por lo que ya has dicho, los beneficios del ajedrez en los niños, también he oído que ayuda mucho a las personas mayores, incluso ayuda a prevenir o tratar enfermedades. Mi pregunta era entonces, ¿de qué modo el ajedrez puede ayudarnos, en general, a mejorar nuestra calidad de vida? Puede ayudar mucho, pero aquí quiero ser muy cuidadoso para que no se me interprete mal. Porque ante una pregunta así, mucha gente está pensando en esa enfermedad terrible, no solo para quien la sufre, sino para las personas que tienen que cuidar al paciente, que es el Alzheimer, ¿no? Entonces, primera cosa que quiero dejar clara, cuando el Alzheimer ya se ha manifestado hacia el exterior, el ajedrez puede ayudar muy poco o nada. Es demasiado tarde. Ahora bien, con la misma rotundidad digo, el ajedrez es el mejor gimnasio de la mente, pero de forma preventiva. Y esto no lo digo yo, esto está apoyado por estudios científicos serios. El más serio se hizo en el Instituto Albert Einstein de Nueva York, consistió en estudiar a 461 personas mayores de 65 años durante 21 años consecutivos. Muchos de ellos iban falleciendo durante el estudio, pero iban siendo sustituidos por otros. Entonces los dividieron en diferentes grupos.
Unos, pues, no sé, practicaban deportes, iban al gimnasio, aprendían a tocar instrumentos musicales, aprendían idiomas extranjeros, participaban en debates, etcétera, etcétera. Y al final, los que más aumentaron su reserva cognitiva, que para que todos lo entendamos, es un depósito que tenemos en el cerebro, que cuanto más lleno esté, menos riesgo hay de que suframos una demencia senil. Repito, los que aumentaron más su reserva cognitiva a una edad en la que lo normal es perderla, fueron los que jugaron al ajedrez y al bridge, que es un juego de cartas que también requiere bastante destreza mental. Y, en tercer lugar, creo que voy a daros una noticia muy buena a muchos de los que estáis aquí, los que se dedicaron a bailar. Hay más estudios científicos que corroboran esto y, por tanto, es muy importante que mucho antes de llegar a lo que podríamos llamar tercera edad, empecemos a cultivar, digamos, algún tipo de gimnasio mental. Todos hemos aceptado ya desde nuestros abuelos que hacer algún tipo de ejercicio físico es importante. Ahora tenemos que asumir que si vivimos muchos más años que antes, si ya es normal en España pasar de los 80 años, y para las mujeres todavía más, entonces tenemos que cuidar el gimnasio mental y no solo el otro gimnasio. Tengo 25 años y no sé jugar al ajedrez. ¿Todavía estoy a tiempo de aprender o más o menos cuál sería la edad idónea para aprender? Salvo que quieras ser gran maestra, la respuesta es un sí rotundo. A los 25, a los 35, a los 45 y a los 85. Es decir, no hay ningún problema para aprender ajedrez a cualquier edad. Yo lo compararía con estudiar un idioma extranjero, inglés, por ejemplo. Si tú empiezas a estudiar inglés a los 45 años, ¿vas a hablar con un acento perfecto de la BBC? No. ¿Para qué nos vamos a engañar? No. ¿Pero eso quiere decir que no merece la pena estudiar inglés a los 45 años? Por supuesto que merece la pena. Es decir, lo que importa de estudiar inglés es que te entiendan, que tú puedas leer, escribir o entender el inglés y, por tanto, eso te va a ser muy útil en tu vida, ¿no? Bueno, con el ajedrez pasa algo parecido, con la añadidura de que además te lo vas a pasar muy bien. Es decir, si lo que quieres es pasártelo bien o cultivar el gimnasio de la mente para retrasar tu envejecimiento cerebral, entonces cualquier edad es muy buena para aprender a jugar al ajedrez. Si lo que quieres ser es un gran maestro en ajedrez, entonces lamento daros la mala noticia de que tenéis que empezar antes de los 10 años, tal como está hoy la cosa, porque el ajedrez, la música y las matemáticas son las tres actividades humanas que producen más niños prodigio. Es muy interesante por qué el ajedrez, la música y las matemáticas precisamente, ¿no? Tiene que ver con la inteligencia abstracta, etc. Pero para aprender a jugar, insisto, absolutamente cualquier edad es buena, hasta los 103 años. Hola, Leoncho. Me llamo Verónica y soy profesora de un colegio donde llevamos impartiendo desde hace 5 años el ajedrez como asignatura en horario lectivo. Y hemos podido comprobar que a los niños pues, les entusiasma mucho. ¿Tú crees que para ellos el ajedrez puede ser una profesión de futuro y qué salidas profesionales puede tener? Aquí voy a ser un poco crudo, porque creo que es mi obligación moral, mi responsabilidad moral serlo, con aquellos niños o adolescentes que estén pensando en hacerse profesionales del ajedrez. Si a los 16 años tienes 2.600 puntos en el ranking internacional, es decir, si estás entre los 200 mejores del mundo a los 16 años, entonces sí. Pero si no, plantéatelo muy seriamente y más bien no. Lo que te puedo recomendar es, tómate un par de años sabáticos retrasando tu entrada a la universidad. No pasa nada grave porque vayas a la universidad 2 años más tarde. Y dedícate esos 2 años como profesional al ajedrez. Pero ojo, profesional no es el que cobra por jugar. Profesional es el que está, iba a decir día y noche, no, pero de manera muy intensa dedicado a su profesión. Entonces, si dedicas 2 años seriamente de jugador profesional de verdad y los resultados te van bien, entonces adelante. Si no, no ha pasado nada.
Esos 2 años habrás aprendido mucho, no solo de ajedrez, porque, insisto, viajar es la mejor escuela de vida, habrás conocido a gente muy interesante, lugares muy interesantes, entrarás a la universidad 2 años más tarde, pero no pasa nada grave. Ahora bien, afortunadamente, el ajedrez está creciendo tanto, sobre todo como herramienta educativa, que eso va a dar otras muchas salidas profesionales. Afortunadamente, en España, a partir de lo que yo llamo el milagro del 11 de febrero de 2015, si hiciéramos una encuesta entre vosotros, saldría por unanimidad, ¿no? El hecho de que todos los partidos políticos españoles, sin excepción alguna, se pongan de acuerdo en algo, ¿es un milagro o no? Pues ese día ocurrió el milagro en el Congreso de los Diputados y todos aprobaron apoyar el ajedrez como herramienta educativa, siguiendo una recomendación del Parlamento Europeo de 3 años antes. Y desde entonces ya hay 6 comunidades autónomas, Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía, Aragón y Navarra, que la han introducido ya en horario lectivo de forma transversal e interdisciplinar. Por tanto, esto va a crear una serie de puestos de trabajo adicionales. Voy a dibujar un poco cómo veo yo el esquema, porque a veces los monitores de ajedrez ven a las personas que promovemos que el ajedrez lo impartan docentes maestros de escuela, no ajedrecistas, en horario lectivo, nos ven como enemigos, como si les estuviéramos quitando el pan. Pero esto es justo al revés. Vamos a ver, si el ajedrez ayuda a pensar a medio plazo, vamos a aplicar lo que nos enseña el ajedrez. Si nosotros alfabetizamos en ajedrez al 100% de los niños de un colegio o de todo un territorio, utilizándolo de manera transversal e interdisciplinar en horario lectivo, solamente con que el 5% de ese 100% quiera jugar al ajedrez de forma competitiva, el número de alumnos apuntados en las clases extraescolares de ajedrez en ese mismo colegio, o el número de inscritos en el club de ajedrez más cercano o en la federación provincial correspondiente, se va a disparar. Y además, el 95% restante, que probablemente no va a volver a tocar un tablero en su vida, es muy probable que conserve un recuerdo positivo del ajedrez. Por pura estadística, entre ese 95% va a haber alcaldes en el futuro, directores de periódicos, de mercadotecnia de una empresa, no sé, de colegios, por ejemplo, por supuesto, madres y padres de familia, que van a estar muy proclives a apoyar desde su posición en la sociedad al ajedrez. Entonces será mucho menos difícil que ahora conseguir patrocinios o apoyo de la prensa o de la población en general. Y ahí van a surgir muchos puestos de trabajo. Lo importante es que esa gente que quiere ser profesional del ajedrez piense que no tiene por qué ser profesional como jugador. Yo diría a esto lo mismo que aplico en mis viajes, ¿no? Lo importante para un viajero empedernido como yo no es llegar a la meta que te has fijado, es el propio viaje. Si tú te marcas como objetivo ser gran maestro de ajedrez, pero luego no consigues serlo, bueno, durante el camino has aprendido mucho, ¿no? Me llamo Miguel, no soy maestro, soy matemático y quería preguntarte, con el auge de la inteligencia artificial, nuevas técnicas de Big Data, Machine Learning, ¿quién crees que juega mejor a día de hoy, las personas o las máquinas? Bueno, categóricamente, el mejor ajedrecista del mundo desde el año 2005 aproximadamente no es un ser humano, es una máquina. Pero esto no nos debe entristecer ni preocupar, tranquilos. Porque esa máquina la han creado seres humanos. Luego, haber conseguido eso es un logro científico de una importancia que si no lo analizamos a fondo no podemos ni siquiera imaginar lo importante que es. Muchos de vosotros os acordaréis de cuando Deep Blue, aquella famosa máquina supercomputadora en realidad de IBM, ganó a Kasparov en el año 96. Se colapsaron las líneas de Internet en todo el mundo y las acciones de IBM en Wall Street se dispararon porque IBM había ganado al campeón del mundo. En realidad, en ese momento no ganó la máquina, perdió Kasparov, que no fue capaz de controlar su sistema nervioso y entonces jugó mucho peor de su nivel habitual. Eso fue en 97.
7 y 8 años después, se jugaron en Bilbao 2 encuentros de las mejores máquinas del mundo contra los mejores jugadores humanos y las máquinas ganaron por goleada. Bien, pero lo interesante es saber que el ajedrez ha sido y sigue siendo un campo de experimentación de la inteligencia artificial. Los padres de la informática, Alan Turing y Claude Shannon, a finales de los años 40 del siglo pasado, se dan cuenta de eso. Antes de inventar la primera computadora, o de crearla, ya tenían claro que el ajedrez iba a ser el campo de experimentación más importante. Porque se dan cuenta de que para la mente humana el ajedrez es infinito. El número de partidas distintas que se pueden jugar en un tablero, os recomiendo que os agarréis bien a la silla porque si no os vais a caer, es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. El número de átomos es un 1 seguido de 80 ceros y el número de partidas distintas que pueden jugarse de ajedrez es un 1 seguido de 123 ceros. Como eso para nosotros eso es infinito, pero para una máquina ese es un número finito. Y por tanto, Shannon y Alan Turing se plantearon, si conseguimos que una máquina juegue al ajedrez mejor que el campeón del mundo, o que juegue perfectamente, todo lo que habremos aprendido para llegar a esa meta nos va a ser muy útil para aplicarlo en otros campos. Y por eso, lo que voy a decir ahora, quizá exagere un poco si no lo digo con cuidado. Voy a intentar decirlo con cuidado. Ahora, cuando vamos a la farmacia a comprar determinados medicamentos de fabricación muy complicada, no una aspirina, sino cosas de cálculo molecular muy complicado, nos estamos beneficiando de lo que IBM investigó para conseguir construir a Deep Blue que ganó a Kasparov. Y recientemente otra máquina, AlphaZero, acaba de aprender por sí sola a jugar al ajedrez, simplemente jugando contra sí misma, sin utilizar ninguna base de datos de los millones de partidas que tengo, por ejemplo, yo en mi ordenador. No pusieron ninguna base de datos, le enseñaron a la máquina las reglas básicas, la máquina jugó millones de partidas contra sí misma y así ganó por goleada a las mejores máquinas del mundo hasta ese momento. Ahora la gran pregunta es, ¿dentro de pocos años van a conseguir aplicar lo que han conseguido con esa máquina, por ejemplo, a la investigación contra el cáncer? Porque si consiguen eso, claro, el ajedrez volverá a ser utilísimo, ¿no? Yo subrayaría 2 ideas en este punto, ¿no? 2 ideas que me parecen muy importantes. Primero, ¿por qué pensar ya no está de moda? Resulta que para muchos de nuestros niños, cuando ven a otro niño o niña que se dedica o que le gusta mucho algo que implica pensar mucho, lo ven como a un friki, como a alguien muy raro. Y claro, eso probablemente lo han aprendido en su casa, porque sus padres piensan lo mismo. O sea, piensan que los que piensan son gente muy rara. Estamos llegando a un punto bastante preocupante en esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El ajedrez demuestra, pero no solo el ajedrez, tropecientas cosas más. Hablo de la que mejor conozco. El ajedrez demuestra que pensar puede ser muy divertido. Y además te desarrolla como ser humano y te hace ser más útil para los demás. Entonces, démosle una vuelta a esto y pensemos cada uno de nosotros qué podemos hacer para que pensar esté de moda y no marginemos a quienes se dedican a pensar de la manera que sea, ¿no? La segunda idea es, esto lo voy a decir aplicándolo a España, pero creo que sirve para la inmensa mayoría de los países del mundo, por desgracia, ¿no? En un país como España, donde las necesidades básicas de la población están casi garantizadas para el 100% de sus habitantes. Estoy pensando en comer todos los días, en tener un techo donde cobijarte, en tener una asistencia sanitaria básica. Eso está casi garantizado para casi toda la población. Entonces, en esa situación, ¿cuántas cosas puede haber más importantes que una educación de alta calidad y adaptada al siglo XXI?
Pero resulta que cuando el CIS, el Consejo de Investigaciones Sociales, Centro de Investigaciones Sociales, hace encuestas de cuál es la percepción de los principales problemas de España, la educación suele aparecer en el puesto 20º o 22º. Por muy importantes que sean los demás problemas que tiene España, que no lo dudo que lo sean, pero realmente hay 20 cosas más importantes que mejorar la educación en este país. Hagamos algo para influir cada uno en la medida en que pueda, en que eso no puede ser, en que tiene que haber muy pocas cosas más importantes que una buena educación, y más todavía en un mundo como este, en el que está cambiando a tal velocidad que pocos sectores de la civilización humana necesitan un cambio, una revolución y una mejora más que la educación.